presupuesto hasta que alguien no acepte la beca o diferentes tipos de alternativas. Y pues me convertí en esa candidata el 7 de julio de 2024. Tuve que esperar, donde prácticamente un mes no sabía qué iba a ser de mi vida. Y el 2 de agosto ya tuve la respuesta de que había subido, entonces tenía la alternativa de la beca. El 2 de agosto del 2024 me convertí en scholar y automáticamente me comuniqué con la universidad para que me pudieran dar acceso a postular a alojamiento, a poder tener acceso ya con la carta definitiva de que me habían aceptado, ya que tenían la certeza de que iba a poder asumir el costo de la maestría. Y el 8 de septiembre de 2024 viajé a Edimburgo. Ahora sí les cuento un poco más de mí, la carrera, específicamente la maestría que hice por allá, en la siguiente diapositiva. Sí. Como les dije, es un Master of Science de Medio Ambiente y Desarrollo. Acá les he puesto un poco de fotos sobre lo que para mí fue la mejor experiencia que tuve durante la maestría y fue un field trip que fue a Nepal. Tuve el gusto de poder ir a Nepal durante prácticamente 3 semanas como parte de uno de los cursos que hicimos y es porque las profesoras que enseñan en esta maestría tienen un vínculo cercano con profesionales de Nepal. Esta maestría se vincula con, es sobre todo muy interseccional, porque ves temas de género, de justicia climática, de desarrollo internacional, sostenibilidad, manejo de recursos de manera sostenible. Entonces, lo que guía, creo, sobre todo el perfil de esta maestría es este sentido de comunidad y trabajo en colectividad para poder entender las diferentes perspectivas que tenemos en el mundo. Creo que eso es lo que me llevo, porque éramos un grupo de 19 personas en la maestría, creo que este año van a ser 24, si no me equivoco, y es un grupo muy, muy cercano. Yo con las personas que conocí ahí era la única latina, pero sentí que era parte de un grupo de latinos porque todos éramos muy parecidos y creo que es por el perfil de la maestría. Las profesoras, porque creo que en su mayoría eran mujeres, muy accesibles, muy amables. Acá he dejado la información de contacto para que ustedes tengan presente que si tienen alguna duda pueden contactarse a estos correos. Y lo que también hice fue buscar a las profesoras y la directora de programa que se llama Claire Barnes en LinkedIn y su correo también está en la página web para reunirme con ella y tener una entrevista antes de postular. Acá ya con esto, para ser así ejecutiva, estas son las fotos del viaje y he colocado un QR por si les interesa escanearlo, porque es un video de cómo fue más bien nuestra experiencia y lo que nos llevamos de este viaje a Nepal, que fue prácticamente el cierre de nuestra maestría. Y nosotros cerramos esta maestría con una tesis. Una tesis que no se sustenta en persona, por si acaso. Yo no sé si Mari tuvo que hacer una presentación sobre su proyecto, o su investigación, pero en mi caso no hubo presentación, solo fue el envío de la tesis. Y bueno, ahora ya solo estoy a la espera de las notas. A nivel de demanda de tiempo, yo tuve la suerte de que esta maestría me permitió, era un programa, me parece, flexible, no era una maestría que te demande el 100% de tiempo, porque yo pude trabajar también en paralelo. Yo mantuve mi trabajo de Perú y pude vivir mi etapa de la maestría muy tranquila y me parece que con notas bien, ¿no? No les voy a decir que fui la primera de la clase, pero tampoco fui la última. Entonces estaba en un promedio tranquilo y creo que eso me lo permitió también la gente que estudiaba, mi dedicación y la forma en que organizaba mi tiempo. Y ya con esto, súper ejecutiva, paso a Mari, me parece. Igual estoy acá un ratito más. En caso tengan dudas sobre este punto específicamente, pueden ponerlos en el chat y yo les voy contestando. Gracias. Mela, gracias. Bueno, entonces sigo. Gracias, Dani, por toda la experiencia. De hecho, yo estuve también como candidata en reserva, pero yo sí no recibí el upgrade. Estuvimos ahí con Dani acompañándonos el proceso de sufrimiento, esperando. Pero en mi caso, yo, como ya tenía buenas notas en el pregrado, también postulé a la beca de Pronavec, que es la beca de Generación del Bicentenario, que te piden mínimo tener tercio superior. Entonces, como yo tenía décimo, digamos, las personas que tenemos décimo tenemos una gran ventaja porque nos dan hasta 20 puntos dentro de los 100 puntos, ¿no? Entonces, yo por eso, mi plan B era también postular a otra beca, en este caso fue Pronavec, y esta fue finalmente la beca que sí fui accesitaria y estuve como en un proceso también de espera así larga con lo de la lista de ser candidata en reserva, pero al final tomé la beca de Pronavec y con eso ya me pude ir, ¿no? En mi caso, mi máster fue Emprendimiento e Innovación. A todos aquellos que les encanta el mundo del emprendimiento, crear startups o apoyar a ideas, ¿no? De emprendedores a crecer, que es algo que a mí me apasiona bastante.
Yo por eso decidí tomar este camino, ¿no? En tema de maestría en emprendimiento e innovación en Edimburgo. Pero antes de contarles, bueno, estas fueron las fotitos que nos dieron en la ceremonia de bienvenida con los becarios. Pero yo quería contarles de manera general cómo es el programa de este máster que es dentro de todos los másteres que son parte de la escuela de negocios, ¿no? El Business School. Entonces, a todos aquellos que estén interesados en la Business School en general, que son como 14 diferentes tipos de másteres que hay de todo tipo, más o menos son más de 600 alumnos que anualmente, ¿no? Se matriculan en estos tipos más de másteres. Em, Algo que yo me di cuenta con mis compañeros, que tenían másteres de diferentes cosas, de sostenibilidad, algunos de gestión, em, tipo era solo así, management, sustainability, fintech, data analysis, y bueno, el mío, ¿no? Emprendimiento e innovación, y otros más, ¿no? Entonces, algo en común que sí me di cuenta es que la mayoría dentro de la currícula nos hacían hacer un trabajo de consultoría, un proyecto. Y para eso tú elegías un cliente dentro de la lista que ellos tenían como tipo de convenios, ¿no? Y dentro de esa lista estaba proyectos con el Estado, proyectos con startups, en mi caso, ¿no? Porque en mi caso, mi maestría específica, o también bancos grandes, diferentes organizaciones en general que ya tenían vinculación, también ONGs, que tenían vinculación con la Business School. Entonces, digamos que yo vi que este curso era, digamos, el favorito de varios alumnos. ¿Por qué? Porque te permitía, digamos, hacer como una experiencia práctica de un proyecto, diseñar un proyecto, obviamente, dependiendo de qué era, ¿no? Si es que era marketing, obviamente un diseño de plan de marketing. Si es que era en mi caso, que era más emprendimiento e innovación, era ver la parte de... A mí me tocó Open Data, por ejemplo, datos abiertos con el gobierno. Pero eso varía dependiendo de cuál era el perfil, ¿no? De que tú estabas en tu background, más lo que te interesa, porque tú puedes elegir. Y el proyecto se hace en 3 meses y eso finalmente te sirve para el CV, ¿no? Porque si bien no te pagan, pero sigue siendo experiencia laboral. Entonces es algo interesante que tiene la Business School. Luego, muchos de estos programas también incluyen un viaje a generalmente Londres, es como una misión de estudio. Lo hacen más o menos tipo 3 días y te dan un día completo, que es el último día para que puedas hacer turismo, digamos, ¿no? Pero los primeros días es una ruta visitando diversas empresas. En mi caso me tocó, por ejemplo, Eagle Labs, que es como un hub de innovación. Me tocó uno que era de la empresa, no era Lenovo, Lenovo Samsung, era una de estas, una de estas empresas, oh, ya se me fue el nombre ya, pero era una de estas empresas. Y luego nos dieron otra visita, había otra empresa más, una que era una consultora que venía desde la India, pero es una consultora global. Y eran como tipo así, ¿no? Eran viajes así. Y también marketing también era parecido, ¿no? Ellos tenían otro tipo de visitas, pero era así. Luego, algo que también rescato, los que quieren hacer MBA, por ejemplo, tengo amigos también de que hicieron MBA, que ellos sí les dan, el MBA como es un curso más caro, tiene también obviamente más beneficios. Entonces, algo que ellos les permitían era que puedan ir a hacer un intercambio en alguna universidad aliada de Edimburgo y podían irse de 2 a 3 meses con cursos selectivos. Y algunos se fueron a Francia, otros fueron a Estados Unidos, como que estuvieron viajando ahí, ¿no? Y también el MBA, la misión de estudio lo hacen tanto, eliges en Londres o también lo podrían hacer. En este año, por ejemplo, fue en Finlandia. Entonces, al final, obviamente, todos eligieron Finlandia, ¿no? Porque ya no querían seguir en Reino Unido. Entonces, es como que cosas que te trae el caso del MBA. Y al igual que Dani, yo también, y en general todos los programas del Master Science de Business School, y en general de todos, diría, te piden hacer un dissertation, que es la tesis. Y el dissertation te dura más o menos como 3, 4 meses y también puedes elegir hacerlo con clientes o puedes hacer una investigación o puedes hacer, en mi caso, que en mi maestría, un plan de negocios para los que quieren crear su empresa, ¿no? Puede ser tu plan de negocio. Y ahora, muy brevemente, voy a hablar de mi máster. Los requisitos son dos principales y esto lo he visto en la mayoría de másters de Edimburgo. Te piden como que seas, que tengas 2,1 como un nivel de notas que sería, o un equivalente que sería tipo, diría por arriba de 13 en promedio.
Eh, o sea, incluso si ha sido menos de Sí tercio, ha sido menos de es tercio. aceptado. Lo que valora bastante es la experiencia también. Luego el IELTS, te piden sí un nivel alto, te piden 7 con mínimo 6,5 en cada componente. Entonces fue una foto de mi cohort. Éramos casi bordeando los 60 alumnos, diría, y éramos de más de 30 nacionalidades diferentes. Pero más abundaba, en mi maestría habían chicos de la India, Tailandia, China y diría también algunos de Medio Oriente también. Diría que eso es lo que más había. Latinos solo éramos 4 y yo era la única peruana. Bueno, en caso de la malla, esto es algo que genera, es diferente que la malla que tenemos en Perú y eso es en todos los másteres de Edimburgo. Por ejemplo, el semestre uno dura solo 3 meses, de septiembre a diciembre. Generalmente son 3 cursos. En mi caso eran 3 cursos obligatorios. El segundo semestre ya fue de enero a mayo. Y ahí, por ejemplo, fue donde hicimos ese trabajo con el cliente, el proyecto de consultoría, que les decía que era común a muchas másteres dentro de Edimburgo. Ahí también pudimos llevar cursos selectivos. Y luego ya para el último, que fue ya durante el verano, fueron casi 4 meses de dissertation, que te da tiempo suficiente para, tal cual Dani dice, puedes trabajar si deseas. En mi caso, la beca sí me exigía que sea full dedicada al estudio, pero eso no me quitó que haga actividades extracurriculares, porque también estuve haciendo voluntariado y otras cosas, ¿no? Pero sí no estaba trabajando. Y más info pueden escanear, ¿no? El QR. Ahora, otros beneficios que yo viví ya como alumna, porque yo siempre me meto en todo dentro de las diferentes cosas que hago, quería también explorar y tomar toda la ventaja que pudiese de Edimburgo. Entonces, exploré las páginas y una era el Career Hub dentro de la página de Edimburgo. Básicamente es como el buscador de empleo, ¿no? Donde el portal laboral, digamos, ¿no? Donde uno ya filtra intereses, todo, y puedes como que ver quiénes son, qué tipo de vacantes o oportunidades hay para trabajar. También hay una parte interesante, tienen como un aplicativo para hacer simulaciones de entrevista y también te corrigen el CV. Entonces, y también puedes pedir citas al Student Development Team. Ellos tienen como un área que se encarga de apoyar al estudiante a mejorar su CV, mejorar su presentación para entrevistas. Yo de hecho tomé ambos para que mejoren mi CV y también para que pueda presentarme para una entrevista en inglés, ¿no? Bueno, no salí seleccionada de la entrevista, pero al menos, o sea, me sentí mucho más en confianza y más preparada. Em, y bueno, hacen muchos eventos de empleabilidad, muchos eventos de networking. Business School, su nombre lo dice, no es negocios. Hay full eventos por todo lado y por eso creo que semanalmente habían como 3 eventos, o sea, y te dan coffee break, traen empresas grandes, hay también alumnis que dan testimonios y hay muchas oportunidades para poder conocer y explorar más cosas, ¿no? Ahora, otra cosa, como yo estoy en tema de emprendimiento, dentro de la universidad existe un hub de innovación que se llama Edinburgh Innovation. Edinburgh Innovations tiene varios programas. Uno, por ejemplo, es para programas de preincubación, donde uno puede acceder, digamos, a cursos, workshops y a mentores para que puedas incubar tu idea. Puede ser una idea o puede ser ya algo que ya existe, ¿no? Puede ser ya un negocio propio que ya esté corriendo y puede ser desde algo muy innovador hasta algo muy tradicional como un café. Entonces, admitían todo tipo de programa. Hay workshops y había un programa así especial para mujeres, que fue en el que yo participé. Y en ese programa, que fue justamente la fotito de acá con la cohort, al final nos dieron un demo day donde pudimos hacer un pitch con un jurado, pero todo era en plan de poder prepararnos, porque no era en sí, no ganábamos nada, ¿no? O sea, nos dieron certificados, reconocimientos así, pero me refiero a que fondos semillas no nos dieron. Pero hay concursos de fondos que sí te premian. De hecho, una de mis amigas ganaba varios concursos, ¿no? Tenía una buena idea y ella empezó a recolectar de diferentes, empezando aquí, ¿no? Por Edinburgh Innovation, y luego se fue a otros fondos y ahora como que está creciendo, bueno, su idea y todo, ¿no? Sigue en tema de pivotear y todo eso. Hay muchos eventos también de esto, ¿no? De los que están en el tema de startups que pueden hacer, explorar, incluso a conocer co-founders, ¿no? Para generar ese tipo de proyectos. Y de hecho, cuando terminas el curso del Power Hub, a mí me dieron un badge, que es como un sellito,
que lo puedes colgar en tu CV, ¿no? Bueno, o en tu LinkedIn, mejor dicho. Otra cosa es que la universidad te entrega a los alumnos que hacen actividades extracurriculares y también cumplen ciertas horas trabajando en sí mismo, digamos, ¿no? En su persona, en crecer profesionalmente, en capacitarse más, en hacer cosas prácticas relacionadas a esto, dependiendo del tipo de award o premio que quiere prepararse, pues te pueden dar un award o un premio, ¿no? Y que eso también va, cuando terminas la universidad, en tu diploma va a ir como que escrito, ¿no? Que también tienes como un reconocimiento extra o algo así, ¿no? Aparte de tu maestría, ¿no? En este caso, existen diferentes versiones de ese tipo de award. Por ejemplo, el voluntariado, trabajo, también work experience, liderazgo, desarrollo profesional, ser partícipe de sociedades o tener diferentes roles en societies en general. Y otro, ¿no? Que es Outreach and Engagement, que no sé qué es, ¿no? Primera vez que leo esta. Y bueno, este fue el que yo, en mi caso, yo tuve el de Global, ese creo que no lo coloqué a la versión. El mío era de Global Employability, que básicamente era trabajar elegías como que tres características que tú querías mejorar, habilidades blandas. Yo elegí liderazgo, influencing others y communication. Y con esto, cuando completaba las horas, tanto de capacitarme yo, como también hacer horas prácticas de esto, em, lo mandaba al Student Development Team y ellos lo corroboraban y finalmente ya cuando se dieron cuenta que cumplía con todo me dieron el certificado o el award, ¿no? Y también te generan un badge que lo puedes adjuntar en tu LinkedIn, ¿no? Y también es válido porque tú lo abres y te sale toda la información de qué significa esto y las empresas lo reconocen, o sea, saben que esto es, al menos para Escocia, saben que cómo funciona, ¿no? Ya. Y creo que ahí sería como que mi presentación. Ahora sí le doy pase a Lina para que continúe. Muchas gracias, Marilú, gracias, José, y gracias a todos y todas por estar conectados. Yo voy a hablar brevemente para poder dar espacio a las preguntas y respuestas. Me presento brevemente. Mi nombre es Lina Arenas. Yo estoy estudiando un doctorado en la Universidad de Edimburgo en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, un doctorado en política social. Pero sí estoy familiarizada con las instituciones educativas de nivel superior. En el Reino Unido estudié la maestría en Manchester hace varios años y estudié un programa en Oxford también en la escuela de gobierno. Entonces, digamos que en general mi conocimiento va en torno a políticas, política pública, y por ahí. Entonces, y estoy actualmente aquí con la beca también Generación del Bicentenario. Pero yo lo que quería contarles es un poco, o sea, digamos, como tengo esta experiencia que va de más de 12 años en instituciones del Reino Unido, todas de Russell Group, que como sabrán pertenecen a este grupo pequeño de universidades de alto nivel en términos de impacto y de calidad de educación. Y cuando yo empecé a investigar acerca de las universidades, no había todas las facilidades, conversatorios, etcétera, etcétera, sino uno tenía como medio que ir escarbando. Les estoy hablando, no sé, 2008, hace muchos años, ¿no? Este, Quería contarles también algunas dudas que he visto a lo largo de los años. Bueno, y hago mentorías en un millón de lugares, desde gerentes públicos en Perú, pasando por gente del Reino Unido y otros países. Entonces, más o menos que sí estoy al tanto de quizá algunas de las dudas que esta generación, digamos, de chicos que van, sobre todo a maestrías, puedan tener. Este, pero creo que un punto importante que lo mencionó Daniela por ahí al comienzo es que no es menor, porque seguramente muchos de ustedes están mirando, no son, digamos, están buscando la beca Chevening particularmente, entonces me imagino que son perfiles como high achievers, ¿no? Como perfiles digamos, de alto rendimiento, por así decirlo. Entonces, seguramente van a ser aceptados en más de una, o ya han sido aceptados, o van a ser aceptados en más de una institución educativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente pasa, ¿no? Que normalmente tienes primero las ofertas de las universidades condicionales o no condicionadas,
Entonces, yo les quiero contar un poco por ahí, digamos, cuáles son, yo puse Dilema de Londres, no Londres, porque es uno que tuve hace más de una década y bueno, luego de haber estado en varias instituciones fuera de Londres, sí quería decirles que efectivamente, con todas las bondades que tiene Londres, y también es un tema de preferencia personal, sí es una consideración, creo, a tener, ¿no? Digamos, en mi caso, yo sé que no todos aquí, pero en mi caso yo venía para estudiar la maestría y todo lo demás de una ciudad muy grande, de Lima, y quería, pues, como tener la experiencia de lo que es vivir un año en ese momento, ahora ya estoy 3 años aquí en una ciudad pequeña donde pueda caminar, donde me pueda tomar, sobre todo para desarrollar un doctorado necesitas mucha tranquilidad, ¿no? No digamos, el frenesí del transporte con el que vivimos el día a día. He ido a Londres muchas veces por diversas cosas académicas, laborales y personales, y es muy lindo, pero de todas maneras el commute a mí personalmente no sé, no me va, ¿no? Como que en verdad me siento súper a gusto. Este, y esa es una de las cosas que quería decir, que lo consideren como una variable, porque yo en el momento que decidí la maestría no lo estaba considerando, pero fue una amiga un poco mayor que yo que me dijo, oye, piénsalo, ¿no? Como que ya te lo suelto ahí y como que dale una vuelta, ¿no? Este, yo cuando me enteré de la Universidad de Edimburgo, como que Escocia me parecía un poco lejano, pero también decía, bueno, es un lugar que ya conozco, como que he visitado, pero en verdad con toda la magia, el misticismo, o sea, sí tiene un ethos, una sensación de país muy distinto a Inglaterra, ¿no? Escocia es una cosa, Inglaterra es otra cosa, Gales es otra cosa, y quizá el espíritu, digamos, rebelde y las tradiciones históricas, culturales que tiene Escocia, también yo lo veo como un plus, ¿no? Como una persona que ya está viviendo varios años acá, yo lo veo como un plus, tienen un espíritu bastante distinto, ¿no? Y a los que nos gusta al menos la política, las políticas públicas, creo que también es una cosa a mirar. En términos de costo de vida, es una ciudad que consideramos todos, creo, cara. Nunca va a ser tanto como Londres, pero no se olviden que es capital de país, o sea, es capital de la nación de Escocia. Entonces sigue siendo, no va a ser como una ciudad o un pueblo pequeño en el resto del Reino Unido, ¿no? Es relativamente caro, pero digamos con el estipendio, no sé en cuánto está la Chevening, eso creo que ustedes conocen mejor, pero en el estipendio de al menos de Pronavec y de las otras becas que en algún momento hemos tenido conversatorios con algunos, alcanza, no es tampoco, o sea, hay algunas facilidades, ¿no? Entonces, como Daniela decía, en el caso de esta beca en particular de Chevening, puedes trabajar. En el caso, en doctorado, si es que está vinculado a enseñar unas pocas horas en el marco de tu vino, puedes hacer un trabajo externo, ¿no? Este, pero digamos que coger algunas horas de dictado y eso es bueno, ¿no? Em, Ahora, bueno, el transporte va dentro del costo de vida, como les decía, es, si bien es cierto, es más caro que otros pequeños lugares del Reino Unido, que otras universidades. Power es alto más o menos, ¿no? Y ya les conté que, digamos, de pensar en Escocia como un país. Para terminar y para pasar de lleno a las preguntas, 2 minutos de contarles de nuestra organización que hemos creado recientemente en los peruanos. Para empezar, en Edimburgo hay 5 universidades, entonces es una ciudad recontra estudiantil, ¿ya? Este, se respira el ambiente. Obviamente la Universidad de Edimburgo es, digamos, en cuanto a impacto de investigación y todas las bondades que Marilu y Daniela ya les han contado, pues digamos, se lleva y es la que está en el forefront de investigación y y otros méritos dentro de las universidades de Escocia, ¿no? Este, Sin embargo, somos pocos peruanos, pero tampoco no es que somos dos gatos, ¿no? Porque en algún momento no estábamos unidos, recién hemos abierto una asociación y bueno, queríamos contarles de que estamos en eso, le estamos conformando, tenemos gente de pregrado, obviamente un gran grupo de maestría y de doctorado, y hay oportunidades de crecimiento y de liderazgo en la asociación. Sin más, podemos pasar a la siguiente diapo, que ya creo que es Q&A. Porfa, Marilu. Sin más, no sé, José, si quieres decir algunas palabras, pero si no, yo creo que tenemos unos
20 minutos, veintitantos minutos, hasta las 8 aquí, son las 7:30, 36, para que entre Marilú y yo, moderado por José, no sé, José, si quieres dar instrucciones acerca de levantar la mano o hablan libremente, igual somos un grupo pequeño y estamos en un espacio de confianza, para que también Marilu y yo podamos contar, digamos, abiertamente, algunos datos que ustedes, adicionales o en profundidad que quieran saber sobre, sea sobre la universidad, sobre los programas, ¿no? Como yo les contaba, mi tema no es de maestría, yo estoy en doctorado, pero conozco la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales y también con todo gusto les puedo contar un poco sobre ello, ¿no? Entonces, adelante, José, para las instrucciones del caso. Sí, principalmente chicos pueden levantar la mano. Ahorita creo que en el chat hay una pregunta que quizás Marilu lo maneja un poco más que vio el tema del NBA, pero mientras la responde pueden ir levantando la mano para saber qué preguntas hay, ¿no? Marilu, ¿te parece si primero respondes la del chat y de ahí pasamos con Raquel? Claro, dale. La pregunta la voy a leer. Dice, en el caso del MBA, ¿sabes si los costos de los cursos en otro país fueron cubiertos por la beca? Bueno, yo tengo una amiga que voy a preguntarle cómo fue en su caso, que ella fue becaria Chevening para justo MBA, pero yo sé que Chevening tiene un tope de hasta como 22.000, me parece, libras, y el programa de Edimburgo para el MBA está prox 50. No recuerdo exactamente, pero era prox 50 libras. Entonces, básicamente, ella tuvo que cubrirse un poco la otra mitad sola, ¿no? O sea, por sí misma. Entonces, ese es el tema con el MBA. Pero para el caso de Pronavec, con generación de bicentenario, ellos sí te pueden cubrir todo. O sea, y si es que el curso o el viaje a otro país forma parte de esto, te tendrían que cubrirlo también en caso de Pronavec, ¿no? Porque ellos sí, no hay restricciones de límites. Perfecto, Marilu. ¿Pasamos con Raquel? Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal, chicas? Mucho gusto. No, primeramente, gracias por abrir estos espacios. Bueno, básicamente, un poquito de contexto nada más. Yo postulé a Edimburgo hace muchos años, como no muchos años, más o menos unos 4 años en promedio para un máster en educación, pero bueno, cosas de la vida, momentos de retrospección mientras estás en ese camino de conseguir una beca. Al final no vine a Edimburgo. Yo ahorita justo este mayo me gradué de un máster aquí en Boston. Estoy viviendo aquí en Boston ahorita, justo con la beca también de generación. Y ahorita estoy, como se dice, ya postmáster en ese proceso de ver si estudiar un segundo máster o de repente un doctorado en educación. Entonces, estoy en ese proceso, pero más mi pregunta va redirigido justo a lo que comentaba Lina, ¿no? El tema de los vibes de la ciudad, ¿no? El estilo de vida, la cultura como tal, el clima y todos esos detalles que si bien es cierto no son relacionados directamente a la parte académica como tal, pero va a ser muy importante cuando tú decides pues estudiar, por ejemplo, en mi caso, que estoy también pensando en un doctorado y quedarte bastante tiempo, ¿no? Entonces, yo ahorita, como le digo, estoy en Boston, entonces hay un tema cultural muy marcado, no me siento más adaptada, acostumbrada acá, pero ahora que ya pasaron 2 años, pues me doy cuenta cuán importante también es ese aspecto, ¿no? Si te quieres quedar en el largo plazo, ¿no? Entonces, eso básicamente es mi pregunta. Ya, Raquel, buenazo, o sea, es recontra relevante, o sea, yo no puedo enfatizar más qué importante es, sí, incluso un año, ¿no? Porque cuando hice mi maestría en Manchester, la cual amé, amé Manchester, o sea, yo estaba loca por Londres, ¿no? Me habían aceptado, le estoy hablando hace más de una década, en LSE, en no sé qué, en todas así las top, ¿no? Y yo, ya, feliz que me voy a Londres. Y de ahí, como les digo, esta amiga me dice, oye, pero yo estoy en Manchester y es bravazo, como que todo el mundo dice que es una ciudad industrial, que no sé qué de qué hablan, o sea, pero si no han estado ahí, y yo en eso como que empiezo a ver, bueno, yo estoy hablando por Edimburgo, pero ya me voy a Manchester, pero es como que en Manchester han habido mil revoluciones, las suffragettes empezaron ahí, la revolución industrial empezó ahí, es una ciudad llena de cultura, de museos caminables. Entonces, debido a esa experiencia, cuando yo estaba pensando en el doctorado, dije, pucha, qué importante fue un año. ¿Cómo va a ser 3 años? O sea, o sea, si hay una extensión, unos meses más, no sé. Bueno, a mí es súper, como te decía, ¿no? Les contaba, hay 5 universidades aquí, la más importante es la de Edimburgo, la ciudad es
relativamente pequeña, es medio millón de personas. No es un pueblo chiquito, como les decía, estaba en Oxford, en Cambridge. Son pueblos chiquitos, encantadores, también un poco más caros. Hay otro tipo de pueblos, digamos, que quizá ustedes están targeteando. No es, o sea, es capital de país, ¿no? Entonces, en ese sentido, el inglés es un poco más flat, porque el escocés es bien thick, bien como que es un poco difícil de entender. Y al comienzo es como, ¿qué? Pucha, y unos meses hasta ahorita es como, ¿qué? O sea, no se entiende, ¿no? Pero acá, pero en Edimburgo, el capitalino, por así decirlo, habla un poquito más flat, ¿no? Este... Y eso es una cosa a considerar también. Entonces, es una ciudad mediana, ¿no? Creo que hay medio millón de habitantes, es recontra caminable, segura, tiene sus cosas como toda ciudad que obviamente no, digamos, no son las más chéveres, pero que no es pueblito chiquito, pero tienes todo, tienes oferta de cultura, teatro, o sea, puedes hacer otras cosas que no es un pueblo chiquito, pero al mismo tiempo no tienes que commute 2 horas para tener una vivienda decente, refiriéndome a Londres, ¿no? Versus Londres. Entonces, sí tiene una impronta cultural, creo que fuerte, y a quienes les gusta la naturaleza, porque eso también hay muchos hikes, muchas cosas para hacer, ir y venir. El invierno hay mucho viento. A mí me gusta mucho el invierno, me gustan los climas fríos, entonces yo estoy muy contenta, pero seguramente hay gente que de repente eso no es su cup of tea. Pero con el calentamiento global, no sé. No sé si eso ha cubierto más o menos, ¿no? Lo que Raquel estás pensando, pero sí es algo a considerar, incluso si vienes un año, ¿no? Como que las vibras de la ciudad y si quieres caminar, no quieres caminar, eso sí creo que es importante. Sí, muchas gracias. Solamente me gustaría añadir algo y justo preguntarte en el tema de relacionamiento con las personas, el tema cultural, ¿no? O sea, creo que los países desarrollados en ese sentido se caracterizan mucho por la autonomía, el individualismo, ¿no? Y eso lo veo mucho acá y influye en la manera en cómo tú generas relaciones con las personas. No sé si para Marilú, para ti, ¿qué tan difícil ha sido generar conexiones con los locals, ¿no? Como se dice de la ciudad. Solamente esa curiosidad tengo. No, yo creo que ahí entremos a diálogo con Marilú. Yo respondo desde mi experiencia, Marilú, y luego tú quizá, porque este, mm, el escocés por espíritu, si han visto en las películas o en las referencias culturales, en verdad sí es como, yo lo siento también, y en general el norteño, ¿no? Aquí, el norteño de Inglaterra y el norteño es como más amable, más centrador. Yo no he establecido mucha amistad con un montón de locals. O sea, hay algunos profesores que son de aquí y otros tipo profesores más junior, alumnos del doctorado. Las cuartos de doctorado normalmente son pequeñas, ¿no? Son 10 alumnos. En la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales hay como 7 carreras, tipo ciencias políticas, social work, sociology, visual anthropology, social policy, etcétera. Entonces, son de 10 personas así, siempre va a haber un tercio, no sé, de escoceses, ¿no? Entonces, sí son abiertos desde mi punto de vista, igual que los profesores jóvenes, igual que el staff, poca oportunidad de conocer locales si es que no te, siempre va a depender de ti, creo, y en eso en general cualquier maestría, pues si estás, digamos, encerrado con peruanos o encerrado con tus relaciones en Lima, me refiero porque tiene chamba o pareja o no sé, siempre va a depender de eso, pero si tienes un poco de apertura y tal, yo lo veo que los norteños en general, sin decir solamente Escocia, son un poco más abiertos, pero no sé, Marilu, si quieres como entrar en diálogo con esa idea. En mi caso, en mi cohort no hubo ningún británico, o sea, en general, o sea, ni inglés ni escocés. Entonces, pero sí sé que dependiendo de qué máster, los locales les gusta como que ponerse, ¿no? Por ejemplo, en ciencias sí sé que había más. Pero en Business School la verdad es que hay pocos, son más internacionales. Pero eso no quita que igual conocí escoceses, ¿no? ¿Por qué? Porque mi profesor, tuve un mentor, de hecho, dentro del programa que llevé de emprendimiento, de Edinburgh Innovations, que él sí era escocés neto, y también un profesor que nos enseñó en la primer semestre también era escocés.
Y en general, o sea, tal cual dice Lina, son muy amables. Son más, a diferencia tal vez de los ingleses, ¿no? Que ellos sí son más, de repente un poquito más distantes. O sea, siempre son muy amables, respetuosos, eso sí, eso es la cultura británica como tal. El respeto es clave, pero me refiero en tema de ser más la cercanía, ¿no? La manera de hablar o em, es el camaraderismo, digamos, se sentía más dentro de los escoceses. Yo también tuve un amigo escocés joven, o sea, de mi edad más o menos, em, y que sí se notaba, ¿no? O sea, era bromista, y era más como un amigo, diría, no al nivel de latino, porque algo que sí es diferencia en general en Europa, es que no hay mucho touching, ¿no? No puedes estar tocando a la gente, ni puedes saludar con besos, esas cosas como que, salvo por ahí de repente Italia, ¿no? O España, no es bien visto entre personas que recién conoces, a no ser que sean amigos o pareja, ¿no? Eso, diría que eso es lo principal. Muchas gracias, chicas. Gracias Raquel, gracias Marilú, Lina. Hay una pregunta en el chat, Marilú. Si hay otra pregunta, pueden ir levantando la mano mientras lo responde Marilú. Dale, ¿podrías leerlo, please? Sí, ¿qué otras universidades evaluaste para estudiar innovación? Vale. En ese momento, cuando estaba postulando con Chevening, me pedían tres, así que la tuve como, o sea, evalué, por ejemplo, la de LSE tiene un programa que es Social Innovation and Social Entrepreneurship and Innovation, muy parecido al programa que yo tengo, pero es más enfocado a la parte social. También lo tuve en cuenta y también fui admitida. Y también por tema de inglés, porque yo tenía miedo, digamos, de no aprobar con el mínimo que era el 7 overall para el IELTS. Entonces, para no arriesgarme, o sea, tanto, tomé uno que era University of Leeds, que te pedían menos puntaje en el inglés. Entonces también postulé. El nombre sí era diferente, era como Strategy, Global Strategy in Innovation. Ya no ponían entrepreneurship, pero sí colocaban como, seguía siendo innovación. Y también postulé a una de Imperial, que era muy parecida también. O sea, postulé en realidad, postulé a cuatro. Gracias Marilú. Hay otra pregunta, dice, ¿y han podido evaluar universidades en Glasgow? Yo la verdad que no lo consideré. Conocí a una becaria de otra beca que es la BSG, que es la escuela escocesa para graduados en ciencias sociales, que da becas generosas y amplias para personas que quieren estudiar doctorados en ciencias sociales en toda Escocia. Es buena y bueno, si por ahí alguien está interesado, les recomiendo que chequen. Yo sé que no estamos hablando de esa beca, pero siempre es bueno porque porque, o sea, conozco bastante, no bastante, pero comparando como que a gente de todos los países, ¿no? Bueno, ya, una persona que estuvo en esa universidad y también, al menos en doctorado, hay a veces la posibilidad de hacer co-supervisión de tesis, o sea, de investigación, y hay mucha colaboración entre la Universidad de Edimburgo y la de Glasgow, ¿no? O sea, también es de alto nivel y hay muchos, por ejemplo, conocí a una o dos personas en educación justo que estaban como con un supervisor en Glasgow y uno aquí en la escuela de educación. Pero personalmente no. Marilú, ¿algún comentario? Yo sí solo fui a Glasgow de visita por turismo, para ver cómo es muy parecido al castillo de Harry Potter y por eso, por turismo y por paseo, pero en sí no conocía personas que estudiaron ahí. Ujú. O Ya. sea, solamente para comentarles las vibras de la ciudad, está más poblada que Edimburgo, o sea, no es la capital, pero es más poblada que Edimburgo. Es muy dinámica, efectivamente tiene más comercios, más tal. Y nada, es también, a mí también cuando voy me gusta, he ido a conferencias, o sea, es un lugar que a mí me parece agradable para vivir, ¿no? Complementando eso,
dentro de Glasgow, los que están en tema de emprendimiento e innovación, que por ahí hay algunos chicos que están escribiendo, en Glasgow tiene un buen ecosistema de emprendimiento, diría que un poco más desarrollado que Edimburgo, en el sentido de que hacen, por ejemplo, Accelerate Hair, que es una incubadora para enfocada en mujeres, tiene su sede ahí. Y también el Eagle Labs tiene también una sede ahí. Y también hay muchos eventos que se ejecutan en Glasgow. Pero la ventaja de, no importa, digamos, estar en Edimburgo porque la diferencia en tema de viaje es simplemente como hora y media en bus. O sea, en verdad es muy, muy rápido llegar y es muy barato el pasaje. Eran como, creo que 7 libras, creo que era. O a veces incluso hasta menos. Entonces, sí, si es que no es, digamos, horario pico, incluso sale menos. Entonces es muy barato transportarte a Glasgow desde Edinburgh y viceversa, ¿no? Entonces sí es interesante. El ecosistema de Glasgow, diría, en emprendimiento es mucho más desarrollado. También el Scottish Edge, que es también es como un, es como un programa que también está financiado por el gobierno que genera bastantes fondos de capital semilla para emprendedores. También está en Glasgow. Entonces, casi todo, digamos que las importantes instituciones de esto de emprendimiento están allá. Pero es muy fácil llegar desde Edimburgo, entonces no hay ningún problema con eso. Ujú. José, yo te diría que nos quedan poco más de 5 minutos. Creo que podríamos tomar un par de preguntas más para ir cerrando. Sí, justo hay uno que es de Elena. Marilu, porfa, si le puedes poner los nombres de los programas que mencionaste en el chat. Y hay una que es de Andrea, de Andrés Reyes, disculpa, que dice: Hola Lina, ¿cuál es el perfil del máster en políticas públicas de Edimburgo? Principalmente el equilibrio entre la enseñanza teórica y la puesta en práctica de lo aprendido. Ujú. Hola Andrés, ¿qué tal? A los tiempos. Ya, sí, sí es una de las razones de también por qué targeteé Edimburgo, y en general para los que están interesados en temas de ciencia política y social. Yo creo que hay dos tipos de escuela, ¿ya? Las universidades que tienen escuelas de gobierno y las universidades que no las tienen, ¿ya? Esta no tiene una escuela de gobierno. Y lo digo porque la respuesta corta es un perfil más académico. Este, Hay escuelas como Blavatnik, como la Kennedy de Harvard, como Hertie School of Government, y así, em, tienen una formación sólida en currícula, en policy management, este, pero desde mi impresión, ¿no? No es que nadie me haya explicado, pero ya voy más de una década mirando programas, y con otras que combinan habilidades duras y conceptos duros dentro de los cursos con otro tipo de habilidades que son importantes para, digamos, el servidor público o el public officer o cualquier persona que trabaja con algún tipo de vínculo con el Estado, o sea, que es actor o stakeholder del ecosistema de algún tipo de política pública, ¿no? Y acá en la universidad, no, la mirada es más académica, ¿no? Tanto en el pregrado, en la maestría y en el doctorado. Pero eso permite un nivel de profundización distinto, ¿no? Que lo menos particularmente a mí me interesaba, ¿no? Entonces sí son matices entre lo que son escuelas de gobierno, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y en otros países de Europa como tal. No, y en general en el mundo, ¿no? En Asia también hay escuelas de gobierno bien potentes y un perfil un poco más académico, ¿no? Pero igual un poco dentro de lo que Daniela y Marilu han contado, los programas son dinámicos, ¿no? No es como los programas de doctorado que pues se investiga y estás ahí, digamos, muy, muy enfocado haciéndole doble clic a lo que miras y a los cursos en los que eventualmente te registras, no es obligatorio en doctorado para nada, pero en las maestrías sí hay un dinamismo particular, ¿no? Entonces,
Por ahí va, Andrés. Perfecto, Lina. Bueno, no veo que haya una pregunta más y considerando que estamos un poquito con tiempo, quería agradecerles el tiempo que han tenido a Marilú. Gladys, ya han dejado el contacto, Marilú ha dejado su contacto en el chat, ahí puedes ver su LinkedIn y su WhatsApp. Quizás para despedirnos, unas palabras finales y luego una foto grupal. Genial, gracias, José. Nada, me pueden buscar en LinkedIn también, con todo gusto. Por ahí puedo atender cualquier duda y podemos estar en contacto. De mi lado eso, que siéntanse en la libertad, sobre todo para los que están interesados en buscar un doctorado en mi área, creo que les voy a ser más útil en eso, ¿no? Pero muchas gracias por estar acá, gracias a Marilu que, digamos, está, y a Daniela que tuvo que retirarse, pero que han coanfitrionado esta noche, y José la invitación, y a todos ustedes por realmente invertir su tiempo en pensar en esta opción en Escocia, que en verdad es un país maravilloso. Marilú. Sí, gracias. También he dejado mi LinkedIn y mi WhatsApp para que me escriban. Ha sido un espacio bastante bueno, diría, que creo que hemos podido resolver la mayoría de dudas y lo que no se ha podido resolver, igual ahí tienen los contactos, ¿no? Para que nos digan. Yo conozco bastante el Business School, ¿no? Como les digo, tengo amigos en varios diferentes programas. De repente, si es que no es necesariamente mi programa, que es Emprendimiento e Innovación, pueden, si es otro programa dentro del Business School, puedo hacerles llegar la persona que les puede orientar más. Porque sí tengo varios amigos de diversos, tanto MBA como de repente otros másteres, ¿no? Así que gracias por estar aquí. Muchas gracias. Los que puedan prender su cámara para una foto final y despedirnos, se los agradecería mucho. Mm, Bueno, vamos a hacer los cuatro. Una foto. Lleva una más, disculpen, para ir cerrando. Y nos vemos, chicos. Muchas gracias por su tiempo. Estamos en contacto. Estamos conversando. Muchas gracias por todo. Un abrazo, Gracias. gracias. Gracias, Buenas buen noches. domingo. Buenas tardes y noches.